En esta unidad número 4, Pioneros del diseño de interiores, se llevará a cabo una pequeña narrativa acerca de la arquitectura colonial mexicana, las expresiones artísticas novohispanas, iberoamericano-colonial y el arquitecto que marca la arquitectura mexicana, Luis Barragán, donde los elementos de la composición, la forma y el color marcarán una identidad especial en su máxima expresión. Los interiores mexicanos, nuevas tradiciones, viejas esencias. Arquitectura periodo prehispánico. La época prehispánica de la historia de México comprende los sucesos ocurridos en su territorio antes de la conquista y colonización española, a partir de 1519. Son muchas culturas que habitaron nuestro país, y todas conocidas como los mayas, olmecas, aztecas, teotihuacanos, toltecas, mixtecas y un largo etcétera. Estas culturas crecieron en el centro y sur de nuestro país por su riqueza natural, lo que les permitió a dichas culturas prosperar. Las civilizaciones mesoamericanas lograron tener gran desarrollo arquitectónico y urbano. Este se originó y surgió a través de una constante evolución geométrica y estética. La forma. Los materiales más utilizados fueron el adobe y la piedra. Entre las representaciones más importantes de esta época podemos encontrar las ciudades de Paquime, Monte Albán, Teotihuacán, Sáchila, Lambitilleco. Estilo Puc. El estilo Puc reúne elementos de diferentes épocas que se mezclan con rasgos originales y procedentes del entorno del lugar. Los vestigios arquitectónicos que se conservan actualmente sobresalen por su belleza y magnificencia. La expresión del arte Puc no solo abarca a las construcciones arquitectónicas, sino que también se encuentra en pintura y cerámica. Los muros lisos verticales en la parte inferior, con frisos que decoran la parte superior rematados por cornisas planas y grecas, el uso de las columnas para separar los espacios y las puertas de acceso, así como las escalinatas, las bóvedas ovaladas y en triángulo trunco. Detalle arquitectónico Uxmal. En la región de Uxmal, Yucatán, hay dos estilos básicos, el Puc temprano y el Puc tardío. Los edificios de los estilos tempranos tienen por lo general paredes de bloques burdamente cincelados, arcos falsos y cresterías formadas por bloques de piedra. Las superficies burdas de paredes, bóvedas y cresterías se aplanaban con gruesas capas de estuco, usadas también para hacer relieves. Son comunes las puertas múltiples formadas por columnas redondas con capiteles cuadrados. En el Puc tardío se usaba concreto revestido en muros y bóvedas, y éstas se recubrían con piedras de cantos cuidadosamente labrados. Aunque los parámetros inferiores rara vez se decoraron, los superiores tuvieron elaboradas esculturas geométricas tipo mosaico, incluyendo máscaras narigudas sobre las puertas y en las esquinas, como en Uxmal. Son más frecuentes las grandes edificaciones con muchos cuartos. En esta fotografía se aprecia el Gran Palacio Sayil, Yucatán, una foto elaborada por Enrique Vela, Raíces. En la derecha se encuentra el edificio Oriente Cuadrángulo de las monjas Uxmal. Esta fotografía se encuentra en Yucatán y la fotografía fue tomada por Guillermo Aldana, llamándola Raíces. Los interiores mexicanos, nuevas tradiciones, viejas esencias. A lo largo de la historia de México se ha tenido una penetración de intervenciones culturales que han impactado en las fórmulas artísticas del México contemporáneo. Desde lo prehispánico, pasando por el colonialismo español, en México se ha buscado desesperadamente encontrar la identidad. Será hasta una vez consumada la independencia y terminada la Revolución Mexicana, donde la reconstrucción del país apuesta a la educación y a la élite intelectual, que fomentará la producción artística en todos sus niveles, con la fórmula del nacionalismo, que no era otra cosa más que entender lo mexicano. En la arquitectura, el fenómeno se fue transformando como en las demás artes. Por un lado, continuaba en la corriente internacional del funcionalismo y por otro se apoyaba en elementos conocidos utilizando formas que venían de sus antecedentes prehispánico y colonial. Sin embargo, en esa misma búsqueda entrarán en acción arquitectos mexicanos como Juan O'Gorman, Luis Barragán,
Pedro Ramírez Vázquez, entre muchos otros, que traerán de la historia y de la arquitectura vernácula elementos que se pueden utilizar en sus obras en México sin que se vea afectado lo moderno. Luis Barragán, el espacio de la nostalgia en el México Nuevo. Los procesos vernáculos y lo que en la actualidad llamamos artesanías tuvieron en sus orígenes siempre una base útil y funcional, y cuya finalidad es llenar necesidades básicas o culturales, sean decorativa o rituales. Los artefactos llevan incorporada la belleza, ornamentación que traduce una tradición artística prehispánica, española, oriental o africana. La producción artesanal entonces no puede ser entendida desde una base puramente ornamental, sino más bien de utilidad que con el tiempo se fue transformando con las diversas aportaciones culturales. Barragán en ese momento no había hecho otra cosa sino parecer exótico ante los ojos del mundo, tomando los elementos de lo mexicano, y efectivamente se encerraba en un mundo donde el usuario y su espacio interior eran lo más importante. De esta forma, Luis Barragán marca para la arquitectura mexicana lineamientos claros que lo identifiquen como lo funcional, lo contemporáneo y lo mexicano. Al mismo tiempo, exige dentro de sus diseños y elementos compositivos símbolos de identidad como todos los procesos constructivos vernáculos, la mano de obra tradicional y la artesanía como complemento y accesorios, todos ellos como un medio de expresión. Le da un sentido especial al diseño interior. La historia nos da muestra de la influencia prehispánica presente en la cerámica, cestería y textiles, que aún con la llegada de los españoles, estas aportaciones se mantuvieron. Algunas se modificaron como los cestos, con una asa que permitía pasar la canasta por el brazo. Sin embargo, en Michoacán, Oaxaca y Chiapas, entre otros lugares, seguimos encontrando la cestería con la forma tradicional simple sin asa. Por otro lado, con la presencia colonial se modificaron también las formas de trabajo en la piedra. Si bien en Mesoamérica, donde se tenía la tradición del trabajo en piedra, con los españoles se integran nuevos materiales en las herramientas. Y a continuación se muestra una fotografía de la casa estudio Luis Barragán. Es coincidencia del pasado, pero elevada a potencia poética, y como para el artista su personal pasado es la fuente de donde emana sus posibilidades creadoras. La nostalgia es el camino para que ese pasado rinda los frutos de que está preñando. El arquitecto no debe, pues, desoír el mandato de las revelaciones nostálgicas, porque sólo con ellas es verdaderamente capaz de llenar con belleza el vacío que le queda a toda obra arquitectónica, una vez que ha atendido las exigencias utilitarias del programa. De lo contrario, la arquitectura no puede aspirar a seguir contando entre las bellas artes. Hemos trabajado y seguiremos trabajando animados por la fe en la verdadera estética de esa ideología y con la esperanza de que nuestra labor, dentro de sus modestos límites, coopere en la gran tarea de dignificar la vida humana por los senderos de la belleza y contribuya a levantar un dique contra el oleaje de deshumanización y vulgaridad. Luis Barragán. La Casa Luis Barragán, construida en 1948, representa una de las obras arquitectónicas contemporáneas de mayor trascendencia en el contexto internacional, como lo ha reconocido la UNESCO al incluirla. En el año 2004, en su lista de Patrimonio Mundial, se trata del único inmueble individual en América Latina que ha logrado tal distinción, debido a que, como afirma la propia UNESCO en su declaratoria, es una obra maestra dentro del desarrollo del movimiento moderno, que integra en una nueva síntesis elementos tradicionales y vernáculos, así como diversas corrientes filosóficas y artísticas de todos los tiempos. La influencia de Luis Barragán en la arquitectura mundial sigue creciendo día con día, y su casa, conservada con fidelidad tal como la habitó su autor hasta su muerte en 1988, es uno de los sitios más visitados en la Ciudad de México por los arquitectos y los conocedores del arte en todo el mundo. Casa Ghilardi de Luis Barragán. El arte virreinal, interiores mexicanos de la colonia. El arte novohispano se generó a partir del siglo XVI, cuando en México los españoles llevaron a cabo el proceso de evangelización por varias décadas. El arte novohispano fue un instrumento para la consolidación de la nueva religión.
Hubo dos características que se utilizaban en los exconventos: los que se utilizaron para los frailes con escenas para la meditación y los que se realizaban en espacios abiertos, capillas y porterías destinadas a los fieles en general. Es un arte que fue muy didáctico, ya que reconocían que los mesoamericanos eran muy visuales y así lo usaron como instrumento para la enseñanza. Estos aludían a temas como el bien y el mal, los tormentos del infierno y los pecados condenados por el cristianismo. Arte barroco. El arte barroco es un estilo artístico de los siglos XVII y XVIII que se caracterizaba por sus diseños ornamentados y simétricos y colores vibrantes. A menudo presenta temas y figuras religiosas y es conocida por su intensidad emocional y drama. Explore la historia y las obras de este periodo icónico mientras descubrimos los secretos del arte barroco. Este estilo fue desarrollado originalmente en Italia y luego se extendió a otros países de Europa como España, Francia, Inglaterra, Alemania y los Países Bajos. El término barroco deriva de la palabra francesa baroque, que significa irregular o de forma extraña. Este periodo es conocido el uso de formas arquitectónicas extravagantes, retratos realistas, pinturas de escenas religiosas y la decoración de interiores. Aquí hay una lista de las principales características del arte barroco y cómo se utilizan para crear una estética única, dramática y a menudo majestuosa. Dramático y elaborado. Las pinturas barrocas, las esculturas y la arquitectura a menudo presentan dimensiones y proporciones exageradas, así como detalles complejos, colores y texturas. Complejidad. El arte de la época barroca era a menudo complejo y lleno de detalles. Claroscuro. Esta fue una técnica artística del arte barroco que utilizó fuertes contrastes de luz y oscuridad para crear efectos dramáticos. Formas geométricas. El arte de la era barroca a menudo presentaba formas y patrones geométricos. Ilusionismo. A menudo se usaban técnicas de trompe o para crear la ilusión del espacio tridimensional. Temas religiosos. Gran parte de las obras de arte del periodo barroco eran de naturaleza religiosa, representando historias y eventos bíblicos. Esto se debe al dominio de la Iglesia Católica en este momento. Colores vivos y brillantes. Los artistas de la época normalmente hacían uso de colores cálidos como el rojo, el naranja y el amarillo. Relevante para la época. El arte barroco a menudo era relevante para la época, incorporando temas de religión, poder y política. Movimiento. Las pinturas y esculturas frecuentemente están llenas de elementos dinámicos que crean una sensación de energía y movimiento. Impacto emocional. Las pinturas y esculturas de la época presentan figuras que expresan emociones y sentimientos fuertes como el miedo o la tristeza. Y aquí se presenta una fotografía de la ciudad de Salamanca, Guanajuato, México, y este es el exconvento agustino de San Juan de Sagún.